bioneuronal 2.1 es el método para la relación, la abundancia y el despertar de la conciencia. Recibe la información que tenemos para ti. Un programa de la UNMH, la Organización Mundial para el Despertar de la Conciencia, llevando plenitud a cada hogar en el mundo. Dirige tu amigo Michael Aywa. Muy buenos días, un abrazo muy grande para todos nuestros hijos del sexto sol y un abrazo y una irradiación de energía muy especial para todas aquellas personas que en este momento por alguna circunstancia están atravesando un proceso de salud o de recuperación de su salud y que están pues en ese proceso, en el proceso de restablecer su salud, de sanarse, de seguir adelante, de avanzar en estas difíciles pruebas que a veces llegan en el camino de la evolución. Un abrazo muy grande para todos aquellos que se encuentren ya sea en clínicas, hospitales, en sus casas y que estén buscando una forma de sanar. Bien, ¿qué es la magia bioneuronal? La magia bioneuronal es el método con el cual la reingeniería busca aplicar todo lo que vimos en teoría. En reingeniería vimos teoría de la parte mental, de la parte emocional, vimos teoría de cómo se organizan las palabras, vimos la teoría de qué son los 5 elementos, qué son los 5 aliados. Hemos también en reingeniería bioneuronal hablado un poco de un caso que sucedió hace más de 2000 años y que impactó a toda la humanidad y cómo dicho caso tiene encerradas unas claves maravillosas para la recuperación de nuestra conciencia integral. En aquella época sucedían milagros, personas se sanaban, muertos se levantaban, se multiplicaban los panes y los peces, se caminaba sobre las aguas. Bueno, pasaron muchas cosas maravillosas que no podemos darle otra explicación que magia. O sea, sucedió magia en esa época, así después las diferentes tradiciones religiosas hayan tratado de ocultar la magia, pero no han podido. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando viene el nacimiento, la natividad o la navidad, hablan de que 3 reyes magos venían hacia donde estaba produciéndose el nacimiento. O sea que también nos hablan de magia en ese momento. 3 reyes magos que no solamente eran reyes y magos, sino que eran comerciantes. ¿Por qué comerciantes? Porque ellos llevaban ciertas ofrendas y venían de lugares lejanos donde se comercializaba con dichas cosas como el oro, la mirra, el incienso. Entonces ellos llevaron esas ofrendas, pero nos muestran 3 cosas bien importantes. Nos muestran que hay que ser guerreros, hay que ser comerciantes, llamémoslo así, hay que saber intercambiar las cosas y hay que también ser magos. Entonces nosotros debemos comenzar como guerreros. Yo he hablado de los guerreros del corazón, he hablado de los guerreros del arco iris, y como guerreros nosotros debemos aprender a afrontar las circunstancias que la vida nos coloca. No se trata de que tú te pares fuerte frente a la vida y pelees con todo, sino que como guerrero tengas una determinación y pelees internamente con tus condicionamientos. Mira, no se trata, cuando yo estaba aprendiendo artes marciales, mi maestro y mis mentores, mis tutores me decían, tú estás aprendiendo artes marciales, pero es para que no pelees. Y yo decía, pero ¿cómo? Pues imagínate un niño aprendiendo artes marciales, ¿qué pasaría allí? Pues él quiere estar peleando, tirando patadas, puños, pero a mí me decían, no, tú estás aprendiendo artes marciales para no pelear. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces más adelante comprendí que en verdad no se trata de pelear hacia afuera. No se trata de que cuando viene un obstáculo tú pelees con el obstáculo, pelees con la vida. Tampoco se trata de conformarse, decir, bueno, pues si no se dan las cosas, ¿qué puedo hacer? Resignación. No, de hecho la palabra resignación quiere decir reasignar las cosas o interpretar los signos que hay dentro de los aparentes obstáculos que se presentan. Nosotros debemos aprender a sortear esos obstáculos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente siendo guerreros. Un guerrero tiene una determinación. Un guerrero va por las cosas que quiere y no las negocia. Un guerrero sabe que puede y debe pasar por encima de los aparentes obstáculos que se le presentan. Pero estos obstáculos no son externos. O sea, si tú te sientes desanimada o desanimado frente a las cosas que te están pasando en este momento, frente a las personas que están a tu alrededor, frente a ese sentido de soledad que estás experimentando, frente a esa apariencia de escasez que puedes estar manifestando,
No pelees con la gente, no pelees con las cosas de afuera. Date cuenta que eso es una circunstancia interior. Algunos me dicen, no, pero es que, ¿cómo me va a decir que es interior si esta enfermedad es externa, si esto me duele, o si el dinero que requiero no está? Bueno, pues date cuenta de que, aunque esas cosas en apariencia sean por fuera, el estado de ánimo con el que tú las enfrentas es interno. Y si es interno, entonces ¿quién lo puede cambiar? Tú. Entonces el guerrero es guerrero, ¿por qué? Porque está frente a sí mismo, día a día, está atento como un guerrero. En la antigüedad habían unos guerreros que llamaban los samuráis, y habían combates de samuráis que podían durar horas enteras, en las cuales simplemente estaban con la mano en su espada, mirándose fijamente, esperando una ruptura de la guardia del otro samurái. Y uno miraba y decía, pero ¿cuál guardia si simplemente está en una posición, una guardia mental? En el momento en que alguno de los dos descuidara su atención mental, su cabeza iba a caer al piso. Entonces nosotros, en ese sentido, no debemos ser tan violentos, pero sí debemos estar muy atentos. Debemos estar muy atentos a nosotros mismos, mirarnos, estar observándonos, y cada vez que sale un condicionamiento, cortarlo. Cada vez que algo en mi mente me dice no puedo, no es posible, no lo voy a lograr, inmediatamente cortarlo. Cuando una persona se me acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás loco, tú no vas a lograr lo que te propones. En ese momento no es que le voy a cortar la cabeza a esa persona. En ese momento yo me observo y miro a ver si me estoy dejando convencer. Porque lo que está pasando es que esa persona allí afuera lo que está haciendo es simplemente encarnando uno de mis condicionamientos para mostrármelo desde afuera. Entonces en el momento en que yo lo veo y me tienta a decirme esas cosas, yo debo estar sereno, yo debo estar observándome, debo estar utilizando mis técnicas internas de magia y debo trascender eso. Si otra persona me dice, mira, tú ya llevas algún tiempo haciendo lo que haces y las cosas no te salen como tú quieres, ¿no será que te están diciendo que ya no lo hagas más, que desistas? Entonces uno puede decir, oiga, sí tiene lógica eso, yo como que voy a cambiar de plan, yo como que voy a cambiar de objetivo, más bien, no de plan, de objetivo. Pero las cosas no pueden ser así, porque la magia, el universo te está diciendo, ¿en verdad quieres lo que quieres o no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si se te presentan situaciones en las cuales te ves tentado a cambiar de objetivo, el universo te va a decir, mira, no tienes las cosas claras, no tienes la suficiente fuerza para aceptar la llegada de lo que quieres. Entonces, no te lo vamos a permitir. ¿Ok? Es una forma metafórica de comentarte que a veces hay circunstancias que nos tratan de demorar en nuestro proceso de magia, pero que a la larga nos fortalecen interiormente y nos permiten a nosotros reafirmar lo que queremos. Nos permiten a nosotros sentirnos firmes y decir, es que yo quiero eso. No, pero es que te ofrezco tal cosa. No, yo quiero eso. Como guerrero yo no negocio las cosas que quiero. Yo las quiero y voy a por ellas. ¿Ok? Bien, pero entonces ahí les decía, también los reyes magos eran medio mercaderes, medio comerciantes. ¿Qué pasa ahí? Que hay que también saber que hay personas a nuestro alrededor que de pronto quieren otros objetivos y yo quiero Yo quiero este cumplimiento, pero hay otros afuera de mí que de pronto quieren otras cosas. Entonces yo no voy a pasar por encima de ellos porque un guerrero impecable no maltrata y no pasa por encima de sus compañeros. Porque todos los que están a nuestro alrededor son compañeros de viaje. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es saber mostrar mi punto de vista de manera tan inteligente, de manera tan sabia mejor, que las personas que están a mi alrededor lo puedan sentir y puedan coparticipar de dicho proceso, o al menos no intervenir y yo no intervenir en los planes de ellos. Esto pasa mucho con la familia. Cuando tú estás escuchando de magia bioneuronal, quieres hacer tus prácticas, probablemente muchos a tu alrededor te digan, ¿sabe qué? Yo a eso no me le mido. Yo eso no lo entiendo, yo no voy para allá, entonces deja de hacerlo. Tú le dices, no, deja tú de ir a la iglesia o deja tú de hacer lo que haces. Entonces no están negociando, están peleando. ¿Qué es lo que debes hacer? Tratar con suma sabiduría de explicar tus cosas y llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos para que incluso esa persona que está a tu lado se beneficie. Mira que
Conozco casos de personas que hacen magia bioneuronal y han tenido unos resultados increíbles, sanaciones, procesos de transformación en su vida. Por ejemplo, han sanado su cuerpo de enfermedades muy fuertes y ellos quisieran en verdad y de corazón compartir esa información con algún familiar cercano y decirle, mire, yo me sané, usted también se puede sanar. Pero el familiar está tan envuelto en las circunstancias que está viviendo que no quiere o se cierra a saber de otras posibilidades, porque mira el mundo a través del modelo de lo imposible y de lo posible. Y el que está en magia bioneuronal mira el mundo a través de la magia, de que todo es posible. Entonces la persona quisiera compartir y a veces caemos en el afán de tratar de imponer y pues bueno, de eso no se trata. Pero interesante sería que tú tengas la sabiduría necesaria para negociar con esa otra persona que está a tu lado y que requiere la sanación para que participe y se sane. Pero bueno, eso lo vamos aprendiendo en el transcurso. Lo que quería tocar estos dos ámbitos es ¿por qué? Porque debemos ser guerreros en el sentido de mantenernos firmes, de decapitar nuestros condicionamientos y avanzar. La firmeza se mantiene comprobando día a día que lo que quiero lograr es lo que quiero lograr y no otra cosa. Por eso, dentro de reingeniería bioneuronal, una de las primeras cosas que hacíamos es aclararnos, ¿recuerdas? Aclarar qué es lo que realmente quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero, por qué lo quiero y qué estoy dispuesto a dar a cambio. Entonces, en ese orden de ideas, ya aclarándolo, lo que sigue es la magia. ¿Recuerdas? Te dije que lo primero que hay que hacer es guerrero, lo segundo que hay que hacer es como una especie de negociación o negociante, y lo tercero es ser mago como tal. Entonces el mago tiene en su interior esas dos partes, un guerrero implacable contra sus condicionamientos y un ser flexible que puede negociar las cosas en la realidad tridimensional. Pero entonces el mago como tal, ¿qué es lo que hace? El mago ordena. O sea, da órdenes. ¿Y uno cómo da órdenes? A través de la palabra. Yo no sé si ustedes han estado de pronto en alguna ceremonia militar, pero en esas ceremonias dan órdenes. Ordenan las cosas y realmente uno ve a los militantes, llamémoslos así, bien ordenaditos, forman, caminan al mismo tiempo, bueno, levantan sus armas, bajan sus armas, etcétera, etcétera. ¿A través de qué? De la palabra. De hecho, Dios en el comienzo ordenó el caos. Todo era caos. Y dijo, hágase la luz. O sea que la luz entró como un agente ordenador. Posteriormente que se separe el agua de la tierra. Que se separe el agua del cielo y de la tierra. Cosas como esas, dijo. Que se creen las aves, que se creen... Bueno, todo lo decía. Pero lo interesante es preguntarnos, ¿a quién? ¿A quién le decía? Si Dios en ese momento estaba solo. Lo que pasa es que Él nos enseña en esos pasajes antiguos cómo se ordena la vida. Se ordena a través de las palabras. Hoy es un Kin 180. Hoy es el Kin 180 que es un Kin del Sol. Y el Sol nos habla precisamente, el glifo nos habla de la boca. Nos habla de la boca que tiene el poder para ordenar las cosas. En la cultura incaica hay también un glifo o más bien una representación gráfica de lo que algunos consideran que es un calendario y en el centro hay un sol sacando la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que en el centro de todas las cosas está el verbo, está la palabra, ¿ok? Y como tal, entonces nosotros debemos comprender que el mago entra en contacto con lo sutil para modificar las cosas materiales a través de técnicas que están íntimamente relacionadas con la palabra. Y recordemos unos programas atrás que yo te decía, reingeniería y magia bioneuronal, ¿qué es? En síntesis, ¿qué es? Un lenguaje. ¿Ves? Entonces, ese lenguaje está en el centro de la realidad. Son las palabras, sabiéndolas utilizar, sabiéndolas proyectar, uniéndolas con las tarjetas radiónicas, uniéndolas con todas nuestras prácticas que estamos haciendo. La palabra ordena tu mundo. No solo le pone orden, sino que ordena hacia dónde va tu mundo. Mira esas palabras tan interesantes. Ordenar, dar orden y a la vez ordenar para que las cosas se cumplan. Bien, entonces aquí viene un punto muy importante. Ya sabemos que debemos ser guerreros implacables en el sentido de estar atentos a nuestros condicionamientos, o más bien a los condicionamientos que se nos presentan para no permitirnos ir hacia nuestro objetivo.
Lo segundo es que debemos ser flexibles, porque ser flexibles no quiere decir que dejes tu objetivo. Quiere decir que tú te mantienes firme en tu objetivo, pero que también comprendes que hay personas que hay a tu alrededor que probablemente no lo compartan, que quieran otras cosas, etcétera, etcétera. Y lo tercero es hacer magia, o sea, manifestarnos como magos o magas. Y entonces en ese orden de ideas se hace a través de organizar las palabras, se hace a través de cómo organizo las palabras, sintetizando. Recuerda que hay 5 elementos y hay una práctica adicional, la sexta práctica, o la sexta energía, llamémoslo así. Entonces esos 5 elementos nos hablan de que el éter me dice, crea una imagen de lo que quieres, pero una imagen grafológica, un grafo, o sea, un trazo, un dibujo de lo que quieres, sintetizando lo que quieres. El fuego me dice, utiliza las posiciones corporales y la geomancia, o sea, ubícate bien dentro de los puntos cardinales y utiliza ciertas posiciones de manos, ¿ok? Y no se nos haga curioso que muchas veces cuando la palabra falta nos expresamos con las manos, porque ahí también hay verbo, ahí también hay poder. Lo siguiente que nos dice es, utiliza alguno de los elementos de la naturaleza como un vehículo para que las cosas se plasmen, sea el fuego, la tierra, el agua, bueno. Lo otro que nos dice es que utiliza sonidos, el elemento viento, utiliza sonidos. Y lo siguiente que nos dice es, moldea las cosas, agua, moldea las cosas, sé fluido, permite que las cosas se vayan dando. El agua está receptiva, el agua es permisiva, el agua está esperando, así debemos ser nosotros. Y lo otro es, mezcla todo eso con la luz, que es donde viene la técnica de resonancia lumínica que vamos a estar entregando desde la próxima semana. Y esa técnica de resonancia lumínica, yo en el escrito que viene explicando la práctica decía, se requeriría un seminario completo de varias horas para explicar todo. Pero he tratado de hacer la explicación en las hojas de una manera muy clara, de una manera muy precisa, con ejemplos que tienen que ver con mi proceso personal, porque pues a veces no me gusta hablar de otras personas en ese sentido. Pero allí está claro, allí en esas hojas va a estar claro y está la herramienta que es un CD y está la explicación y bueno, unas cosas que tú debes tomar para hacerlo. Entonces ahí vienen las técnicas. Entonces esa meditación se va a entregar desde la otra semana, ya cuando podamos reunirnos con las diferentes oficinas y me digan, mira, aquí hay tantas personas que adquirieron con el descuento y bueno, ahí ya se empiezan a despachar a diferentes lugares del país para que les lleguen a ustedes esa técnica. Pero ¿qué es lo que quiero acá ya? Quiero que nosotros nos demos cuenta de que los resultados que en este momento estamos obteniendo no solamente son positivos o negativos, son un indicador de qué es lo que realmente yo estoy transmitiéndole al universo. Mira esta palabra, ¿qué es lo que yo le estoy transmitiendo al universo? Porque si en el universo yo ordeno las cosas con mis palabras, con mi magia, y los resultados que estoy teniendo son situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones de soledad. ¿Qué estoy ordenando en el fondo? No te afanes, algunos dicen, sí, es que estaba ordenando mal, es que yo no sé cómo pedir. No se trata de eso. Se trata de que sí sabes, lo estás haciendo, pero lo que no te has dado cuenta es el por qué estás ordenando estas cosas que en apariencia no quieres, pero que se están manifestando. Entonces algunos dicen, pero es que ¿cómo se le ocurre a usted decirme que yo voy a estar manifestando esta enfermedad en mi vida? No te preocupes, no te sientas incómodo con eso, no te enojes conmigo. Observa que si lo tienes en este momento es porque desde alguna parte de ti lo has ordenado. Ahora encuentra el por qué. ¿Será que te sentías solo y entonces querías que las personas estén atentas a ti? ¿Será que te sientes tan aburrido de la vida en ciertos momentos que atrajiste o creaste las circunstancias necesarias para enfermarte y estar pues en ese vilo entre la vida y la no vida? ¿Sí me hago entender? Entonces no lo tomes a mal, más bien lo que propongo es un ejercicio, porque ya estamos llegando casi al final. El ejercicio es el siguiente, analiza por qué estás teniendo los resultados que tienes ahorita. Yo sé que al comienzo uno dice, pero es que esto no es lo que yo quiero. No es lo que quieres, pero lo tienes. Entonces, de alguna forma, en el fondo lo quisiste.
¿Ok? No, lo que pasa es que yo no tenía claridad. Ah, bueno, entonces ya encontraste un motivo por el cual tienes estos resultados, que es que eras ignorante de cómo estabas creando. Pero no te quedes con esa respuesta. Busca más en el fondo y probablemente vas a encontrar que estás creando cosas que, entre comillas, no quieres, no porque no las quieras, sino porque hay un agente psicológico profundo que te hace querer eso. Te hace querer estar en soledad para que de pronto te tengan cierta compasión, te hace querer no tener trabajo porque de esa manera de pronto sigues en conexión con tu padre, con tu madre y con el vínculo familiar más cercano para que te ayuden. O te hace querer, entre comillas, no estar bien de salud porque así te prestan atención. Bueno, hay muchas cosas que mirar, no lo estoy juzgando, solamente lo estoy colocando en la mesa para que lo analices. ¿Por qué? Hoy la premisa es, ¿por qué tengo los resultados que tengo? ¿Qué oculto en mi interior que atraigo eso a mi vida de manera inconsciente? Seguramente sí estoy ocultando algo, porque la magia es implacable. La magia funciona. Bueno, mis niños, esto es una de las cosas que voy a tratar dentro de las consultorías que vamos a tener esta semana que viene en la ciudad de Pereira, porque nos vamos a sentar y no te voy a decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? Ah, no, yo quiero un carro. Oh, listo, hagamos esto para el carro. Te voy a decir, ¿por qué no lo tienes? No, por esto, por esto. Vamos a encontrar el por qué en este momento no tienes los resultados que tienes. Quiero sanarme, pero ¿por qué no te has sanado? ¿Qué es lo que pasa? Porque para sanarte debes enfermarte, ¿recuerdas? Te sanas, te enfermas. Bueno, todas estas cosas las voy a explicar. Y voy a dar también una explicación muy importante con algunos sonidos de tu nombre para que puedas impulsar la magia, para que tu magia tenga muchísimo más convalidación unida con la técnica de resonancia lumínica que vamos a utilizar directamente en las consultorías. O sea, independientemente si adquiriste el kit, yo te voy a hacer una técnica ya de resonancia lumínica para que tú veas cómo funciona, la puedas hacer en tu casa y puedas unirla con las palabras que te voy a dar. Entonces los números telefónicos, recuerden, el amor los ilumina, los envuelve y ustedes saben que siempre estamos en conexión.